Bien, jóvenes, sean bienvenidos nuevamente a esta segunda sesión del día de hoy. Me da gusto que me puedan acompañar. Sin duda será un término general, un término inductivo, por el cual cada una de estas herramientas puede colaborar, sobre todo dar estrategias para su vida. Al final de cuentas, recuerden, como les he comentado en algunas retroalimentaciones que les he realizado, nadie aprende por otro. Siempre el aprendizaje es una acción individual, recordando precisamente que la palabra individuo viene del latín clásico que significa indivisible. De igual forma, el propio aprendizaje va de la mano con un aspecto social, no hay que perderlo de vista. Por ahí vamos a ver un libro que se publica en 1935. Claro está la muerte después de haber muerto este psicólogo ruso, que pues lamentablemente tuvo una muerte triste, enfermedades en esa época de la Unión Soviética, en esa época de mucho frío, de un socialismo que privaba de las ideas que vinieran de afuera, etcétera, etcétera. Entonces, el propio Lev Vygotsky eh, murió de tuberculosis un año antes de publicar el libro de 1935 llamado Pensamiento y Lenguaje. Entonces, dentro del libro de pensamiento y lenguaje viene lo que se va a llamar ya la zona de desarrollo próximo. ¿Qué significa esto? Que lo que es las ideas, el conocimiento, porque las estrategias que te pueden ayudar para que el sujeto pueda adquirir un conocimiento. Por lo tanto, ese tipo de zona de desarrollo próximo de pensamiento y lenguaje de 1935 nos dice precisamente que el sujeto también depende de lo social. Nadie aprende, es decir, el aprendizaje sí es individual, es personal, pero es para compartirla. Me viene a la mente este libro del propio Daniel Defoe, un novelista inglés. El libro se llama Robinson Crusoe, que es una de mis obras favoritas. Si alguien quiere leerla, a lo mejor ya la revisó. Muy buenas noches, ilustre. Kiani, bienvenida, muy buenas noches. Esta obra se llama de Robinson Crusoe, de Daniel Defoe, de 1719, donde narra cómo un hombre pues prácticamente vivió solo en una isla, abandonado a su suerte por tomar malas decisiones. Qué curioso, el libro que les dejé de la primera actividad, primera tarea, se trata de eso, de no precipitarse en las conjeturas que hacemos todos los días. El aprendizaje basado en el pensamiento. Por lo tanto, Robinson Crusoe vivió sin fin de peripecias. No quiero ser spoiler por acá, si alguien quiere leer el libro, adelante. Pero estuvo en una isla hasta que conoció a un salvaje que comía carne humana. El término de salvaje también es un poco relativo. ¿Quién es el salvaje, no? Entonces, los que hacen bombas atómicas, etcétera, ¿quiénes son los salvajes, no? Entonces, el propio ahí estuvo, salva a un salvaje, curiosamente lo salva un viernes y le pone así de nombre, Viernes, su amigo Viernes, ¿no? Y a partir de ese entonces, el propio Robinson Crusoe se empezó a dar cuenta quién era él. ¿Se acuerdan que les platico un poco la historia de Víctor, niño de Aveyron, los niños salvajes del siglo XVIII? Claro está todo lo que es el canon judaico, judio-cristiano, la época, por ejemplo, de la Torá judía, el libro del Éxodo, aparece un niño que fue abandonado en el río Nilo a su suerte, llamado Moisés, ¿no? Aparece en el libro del Éxodo. ¿A qué voy con todo esto, jóvenes? Uno aprende para sí mismo, sí, pero para compartirla. Nadie puede llevar a cabo un aprendizaje para sí mismo porque llega un momento que uno se puede olvidar quién es. Recuerden, así como somos seres humanos, dentro de las ideas en la construcción social, biológicamente ya lo somos desde la concepción, pero hacemos y realizamos ser persona a través de la interacción con lo social. Si no hay interacción social, no se complementa el aprendizaje. Vean, por eso es el agobio que estamos viviendo en temas ya de la pandemia. Aquí en México, a partir del 2022, vivimos ya y estamos viviendo grandes incertidumbres, pero nos remontamos a partir del 2020, en marzo del 2020, que uno pensaría, bueno, nos vamos de vacaciones hasta el 16 de abril. Pues no, fue más de 2 años.
Por eso es el gran tema de la gran deuda que existe en temas de estrategia, porque nadie puede utilizar estrategias si no se conoce a sí mismo y sobre todo si no sabe hacia dónde quiere ir. Muy bien, ¿por qué pongo el día de hoy el calendario, jóvenes ilustres? Porque nos enviaron un correo, al rato les voy a enviar un correo ya avisándole que tanto la evaluación de la sesión 1 y la 2, que es para el 27 de este mes, que estamos a tiro de piedra, por dificultades de entrar a la plataforma, etcétera, de renovaciones del software de nuestra universidad, un software que tiene mayor calibre, se va a poder dar la oportunidad para que la autoevaluación de la 1 y la 2 se junte con la evaluación número 3, que va a ser para el día 4 de diciembre, la entrega de la 1 y la 2. Como pueden ver, se dio más días de maniobra. ¿Esto qué significa? Para que vayan organizando adecuadamente sus ideas y no se precipiten. Por ahí le he estado enviando reflexiones, retroalimentaciones para cada uno para que vean cuál es su fortaleza de camino. Pues bien, la sesión 1 y 2 es para el 4 de diciembre, se acaba de dar la oportunidad de más tiempo, con motivos que ya les platiqué, actualización del software, de la entrada a Neo, etcétera, etcétera, para que lo tomen en cuenta, jóvenes ilustres. Muy bien, voy a pasar la presentación. ¿Tienen algún comentario, jóvenes? ¿Alguna pregunta aquí este, en el chat? Profe, tengo una pregunta. Sí, Si ya la entregué y saqué una calificación baja, la puedo volver a entregar, ¿verdad? Hasta esa fecha. claro que sí, Ilustre Flor, claro que sí. Recuerden que la retroalimentación es eso, Flor, para mejorar. Si quieres quedarte, es una buena calificación. De hecho, sacaste A. Claro, no más A, sino A. Pero está muy bien la calificación, Flor. Pero si gustas, te lo puedo habilitar. Checa si está habilitada y lo puedes hacer para esas fechas. Máximo 4 de diciembre. Ok, profe, gracias. Es un gusto, Ilustre. Muy bien. ¿Cómo vamos por acá? Bienvenido, Ilustre Jesús. Me da gusto que me acompañes este día. Muy bien, jóvenes. Veo que el silencio dice mucho. Y vamos ya a entrar con la primera praxis del día de hoy. Les dejé por ahí una lectura, recordando un poco a Heidegger, que si ven que repito las cosas es que porque las estoy pensando muchas veces. Es lo que comentó Martin Heidegger en su libro, eh, bueno, El ser y el tiempo de 1927 y Carta sobre el humanismo de Martin Heidegger. Por ahí decía sobre ese tema que hay que pensar muchas veces las cosas. Y me parece que el libro Pensar para Aprender, que les compartí, de Robert Schwartz, un colega filósofo de Harvard, donde curioso, él le da, a veces fíjense, la educación se basa en proyectos, ya les he platicado, la educación basada en proyectos, la educación basada en problemas, con el propio Howard Barrow, el médico canadiense de Estados Unidos también, donde hablaba sobre la educación basada en problemas, pero aquí Robert Schwartz nos dice la educación basada en el pensamiento. Recuerden que cuando hablamos de la educación basada en el pensamiento, no podemos evitar citar un poco lo que es el pensamiento del siglo XX, en especial una escuela llamada la Escuela de la Filosofía Analítica o Filosofía del Lenguaje. Ese tipo de corrientes va de la mano con lo que se va a llamar el Círculo de Viena, con el propio Karl, el propio Karl Popper, el propio Habermas, el propio Ludwig Wittgenstein, un filósofo alemán, que publica un libro escrito en circunstancias extraordinarias, llamada el Tractatus Lógico Philosophicus. Está escrito en latín el título, pero se escribió en alemán, Tractatus, Tratado Lógico de la Filosofía. Se traduce al español Tractatus Lógico Philosophicus. Dentro de esa corriente del propio Ludwig Wittgenstein decía algo interesante que tiene mucho que ver con el profesor Robert Schwartz. ¿Qué significa esto?
que Ludwig Wittgenstein llegó a decir, los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo. Si tu mundo es limitado, también tu lenguaje será limitado. Vean, la mayoría de estas conjeturas que vamos haciendo, por ejemplo, cuando estamos exaltados, expresamos ideas que a veces sin pensarlo lo arrojamos y nos causa mucha incertidumbre después. Es decir, cuando ya estamos tranquilos, dice, la he regado, le he gritado a esta persona o a un profesor o parte de este trabajo, nos vamos precipitando demasiado. Lo que nos dice Robert Schwartz es que debemos de analizar bien cuáles son los errores que cometemos en el día, en temas de lenguajes, en temas de acciones, en temas de descripciones. Por lo tanto, para que queden con ese libro, el día de mañana les voy a compartir otro libro donde vamos a ir ahondando un poco más en esas estrategias. La primera estrategia que nos dice Robert Schwartz es que debemos de analizar qué vamos a hacer, qué decisiones debemos de hacer, pero también qué cosas no debemos de hacer. Así como sabemos qué aspectos vamos a hacer, también es importante saber qué no vamos a hacer. Típica pregunta, por ejemplo, universitaria. ¿Cuál sería la pregunta universitaria? Ya les he platicado, hay jóvenes que no saben que van a estudiar y es como muy obvio, porque se va afinando todavía la parte vocacional. Vocatio significa en latín, traducido al español, camino. Muchos no se saben qué hacer, entonces, ¿por qué no llegar con una siguiente afirmación? Bueno, si no sabes qué quieres estudiar, al menos es necesario saber qué es lo que no quieres en la vida. Ah, yo no quiero seguir estudiando. Ah, perfecto, aquí ya existe una afirmación. Me parece que los que están aquí presentes ya saben qué es lo que no quieren en la vida, por eso están aquí. ¿Se dan cuenta? Y recuerden bien que al final de cuentas, cuando hablamos de estrategias, nos enfocamos en el aprendizaje, pero recuerden que el aprendizaje, lo comentó muy bien Fernando Sabater, es una educación para la burguesía. Claro, todos los que están aquí van a ser burgueses, porque una vez adquiriendo el conocimiento, lo van a llegar a ser. Muy bien, vamos ya desde el pensamiento cubano, como saben, a partir del siglo XX, Cuba entra dentro de lo que se va a llamar el bloque socialista. El socialismo lo fundó un filósofo alemán que escribía muy mal. Su esposa Jenny fue la que escribía muy bien y fue la que le ayudó para que pudiera escribir El Capital, La Sagrada Familia, el Manifiesto Comunista, etcétera, etcétera. Este hombre se llamó Carlos Marx, fue el que llevó a cabo la teoría de la dialéctica, es decir, contraposición de argumento. Inclusive la dialéctica todo el tiempo lo estamos utilizando, a veces no sabemos. ¿Por qué? Porque alguien puede decir, yo siento mucho frío. Alguien puede decir, yo siento calor. Ah, hay una contraposición argumentativa. Por ejemplo, vemos también argumentos grandes, feminismos, machismos, etcétera. Argumentaciones que van chocando constantemente. Todo eso es parte de ese escenario de la dialéctica que lo llevó a cabo el propio Carlos Marx. Por lo tanto, a partir ya del siglo XX surge ya Cuba como un país socialista, un poco hostil para la globalización, etcétera. Dentro de ese mundo surgió el profesor Julio Pimienta, doctor en educación, vino a México a partir de los años 90, se nacionalizó mexicano, estudió educación, ha sido gran partícipe del ámbito educativo, tiene por ahí también textos, libros sobre competencias, sobre herramientas, sobre tecnología. Y hoy, el día de hoy, voy a tocar este libro que se llama Estrategias de Enseñanza, Aprendizaje. Vamos a ver cómo armar el conocimiento, cómo organizar qué queremos hacer y cómo lo debemos de hacer. Eso es importante. Este libro yo lo tengo, jóvenes. Si gustan, se los puedo pasar. Todo con el objetivo de complementar la información de la plataforma. Muy bien. Vamos con la primera praxis de Julio Pimienta. Muy bien. Cualquier duda, jóvenes, pueden aquí ir comentándolo, diciendo, oye, profesor, ¿qué está pasando aquí? Y por cierto, jóvenes, ¿quién los que están aquí presentes? ¿Quién hizo la tarea? Ya les realicé ya su retroalimentación.
Ahorita no tengo mi Excel, pero de aquí, ¿quién hizo la tarea del profesor Robert Schwartz? Pensar para aprender. ¿Nadie lo hizo, jóvenes? ¿De aquí? Ah, pues aquí sí veo, sí tú lo hiciste, sí lo recuerdo muy bien. Y Arancet, me parece que tú lo hiciste, espero haber pronunciado correctamente tu nombre. Tú sí me acuerdo realmente, de hecho te envié la retroalimentación. ¿Qué te pareció la lectura, Ilustre? Puedes Hola, escribirlo, ¿eh? hola Hola, maestro, buenas noches. sí, Sí, sí tuve la oportunidad de leer el libro, o por lo menos los dos capítulos, aunque traté de avanzar un poco más. sí. Pero sí está muy interesante todo lo que mencionan. Creo que ponen algunos ejemplos que me hacen poder reflexionar más a fondo lo que son los temas. Y eso me ayudó mucho para poder entender, ¿no? La parte o el propósito del libro. Sin embargo, planeo terminarlo en esta semana. Se me complica un poco por el trabajo, pero bueno, estoy tratando de llevar un ritmo frecuente para poder finalizarlo. Totalmente Ilustre y sobre todo ese libro será para tu cosecha personal. Sin duda, recuerden jóvenes lo hacen sin duda, yo no estoy generando ninguna contradicción aquí, ¿sí? Lo hacen en su momento y en su tiempo, porque hay esas dos directrices, ¿no? Trabajo, estudio, etcétera. Pero ese libro que les compartí está un libro rico, que se puede saborear. Y es de lectura ágil, sin duda, lo comentas bien, Ilustre. El profesor Robert Schwartz nos brinda precisamente el tema de la lógica. ¿Qué es la lógica? Estudia el correcto significado de cómo expresamos simbolismos del lenguaje. A veces vamos por la vida haciendo conjeturas que no son verdaderas, o a veces sufrimos por cosas que no han pasado aún. ¿Se dan cuenta? Lo dice Robert Schwartz. Hay cosas que estamos viviendo que aún no lo hemos padecido y sufrimos. Un ejemplo, por ejemplo, eh, comentando en el caso, ya les he platicado, de un joven, imagínense nada más que un joven se ha enamorado de una chica en una escuela preparatoria, y le dicen sus amigos, oye, ¿qué te pasa? ¿No? Estás sufriendo, te vemos ya no juegas fútbol, estás muy triste. Sí, es que me gusta la chica. Y uno pensaría, bueno, a lo mejor hubo un desamor, etcétera, ¿no? Y sus amigos le dicen, oye, pero ¿qué pasó? ¿Hablaste con ella? No, no me conoce. No, oye, ¿cómo es posible? No me conoce, pero ¿por qué sufre? No es algo que no ha pasado aún. Eso es lo que dice Robert Schwartz. Hay que enfocarse en aspectos que sí tenemos tangibles, en cosas que es posible organizar. El mañana tiene sus dificultades, en efecto, pero el mañana aún no han pasado. Y eso es precisamente lo que se llama en filosofía, porque Robert Schwartz utiliza mucho la filosofía, se llama conocimientos a priori. A priori, es decir, lo que pienso ahora, no después, sino ahorita. Y en ese ahorita es el momento por el cual se puede llevar a cabo ese tipo de conocimientos. Por eso, jóvenes, no se angustien por cosas que no han pasado aún. Ubíquense, enfóquense en cosas que tienen posibles. Eso es lo que nos dice el libro de Robert Schwartz, pedazo de libro sin duda alguna, y yo creo que es importante para estos tiempos. Muy bien, Ilustre, gracias. Por ahí también Jesús Alejandro, estoy seguro que te envió una retroalimentación, espero que mi memoria no me falle de esta memoria de este viejo filósofo. ¿Cómo lo viste, Jesús Alejandro, el texto? Muy bien, mientras su compañero Jesús ahí anota algo, Jesús, si no puedes hablar, sin ningún problema, pone ahí en el chat algo, un concepto. Creo que también me parece, Yair, me parece que tenía una retroalimentación, o a lo mejor me estoy equivocando, jóvenes.
A mí no, profe. Ok, muy bien, Yair. De todos modos voy a enviar, voy a enviar la segunda lectura. Jóvenes, recuerden que esa lectura va aumentando, tiene décimas. Y pues 1, 2, hasta 3 puntos extras más la autoevaluación, tendrán asegurado una excelente calificación y eso es importante que no la pierdan de vista. Por lo tanto, no olviden, las lecturas son para eso. El día de mañana les comparto la segunda lectura y claro, les voy a pedir por ahí cuadro sinóptico, organizadores gráficos, PNI, positivo, negativo e interesante, que son estrategias por el cual lo pueden llevar a cabo. Muy bien. Vamos con la primera tesis del profesor Julio Pimienta. Aquí viene lo que se va a llamar lluvia de ideas. No tormentas, no ciclones. Lluvia de ideas. Y eso no solamente se utiliza, ilustres, en el ámbito educativo, sino también en el ámbito laboral. ¿Para qué? Para que podamos tener un aspecto general de lo que tenemos, lo que podemos conseguir y hacia dónde son las rutas de acción. Esos son lluvia de ideas. Hay muchas estrategias de cómo llevarla a cabo, a través inclusive de papel bond, utilizar un pizarrón. Hay personas que utilizan el propio cristal para hacer anotaciones, lo hacen así, y eso lo hacen a través de una empresa, y eso nos va a ayudar como una estrategia para organizar bien nuestro conocimiento. Por eso muy bien lo dicen que la primera estrategia, lluvia de ideas, habla precisamente sobre una adecuada organización de nuestro conocimiento y sobre todo da solución a un problema. Recuerden que los problemas tienen también segmentación. Siempre tienen una segmentación los problemas, nunca son problemas en bruto. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, les voy a hablar de un ejemplo. Imagínense nada más que una persona, un joven que esté en preparatoria, esté estudiando, llega un momento que ya no puede pagar la colegiatura, su mamá no puede pagar la colegiatura y resulta que ahí está el problema. ¿El problema cuál es? No te dan dinero y me parece que es un problema universal de todos los mexicanos en América Latina, etcétera. Entonces, lo podemos ubicar así. Bueno, falta de dinero. Hay que segmentar el problema. Muy bien. ¿De dónde viene la falta de dinero? Es que no hay suficiente ingreso. ¿Y cómo lo puedo adquirir? Un trabajo extra o organizándome o buscar apoyo. Vean, así se llega a una solución. ¿Se dan cuenta? Siempre tiene causas, todos los problemas tienen causa y efectos. Recuerden, cuando una persona utiliza su libertad, utiliza más su libertad, mayor es el riesgo. No lo pierdan de vista. Hay gente que quiere vivir en libertad, pero no quiere riesgos. Me parece que no está en el mundo, ¿no? Está en el mundo platónico, ¿no? El topos Uranus, etcétera. Lluvia de ideas. Primera estrategia, vayan tomando por ahí nota. Ustedes dirán, oye, profesor, esto ya lo sé, ¿cómo que esto? Eso es una reminiscencia platónica, ¿qué le está pasando? ¿No? Pero bueno, lluvia de ideas, dice el profesor Julio Pimienta. Muy bien, prosigo. Y aquí precisamente viene la utilidad de esta estrategia para que se pueda llevar a cabo, es decir, esa utilización, ¿para qué me sirve, no? Entonces lo que importa mucho es hacer indagaciones, indagar. Lamentablemente, todo el mundo a veces, hablando en un concepto universal, vamos por la vida dando opiniones, testimonios, argumentaciones, etcétera. Y a veces no lo sabemos con exactitud qué es lo que quisiéramos dar en temas de conocimientos. Por eso es importante indagar qué tanto sabemos, qué tanto no sabemos y qué necesitamos adquirir. También habla también sobre aclarar los problemas, ¿no? Tener claridad en los problemas y también la creatividad. Recuerden que cuando ustedes tengan por ahí algo que estudiar, por ejemplo, en esta materia, pueden hacer en su cuarto, en su recámara, pueden poner y hacer un pequeño lluvia de ideas con papelitos, anotar en un cristal, ojo ahí con su mamá, su papá o no sé quién sea, no se vaya a enojar porque hagan anotación en el cristal, etcétera. Eso puede ayudar, jóvenes, para que lo puedan ir organizando. Muy bien,
lluvia de ideas. Y aquí el profesor Julio Pimienta viene por ahí, tipo como aspecto colaborativo. Recuerden que esta estrategia la podemos hacer individual, pero también en grupo. Entonces, claro está que el concepto se puede ser abierto, cerrado, abierta, es colaborativamente, cerrado es contigo mismo, etcétera. ¿Quieres comentar algo, ilustre Axel? Te escuchamos. Muy bien, me parece que, bueno, Axel, te escuchamos en el momento que gustes dar un comentario. Bien, jóvenes, ¿alguna pregunta hasta este momento de la lluvia de ideas? Ok, perfecto, Axel. Excelente, muy bien. Yair, ¿algún comentario? Jesús, Yani. Muy bien. Cualquier cosa, jóvenes, lo pueden exponer ahí en el chat. Recuerden que ustedes también hacen posible esto. Con su participación se genera mucha pólvora. Entonces, si no me dan pólvora, no hay mucha explosión. Hablando de este punto, lo siento, algunos dicen, oye, profesor, ¿cómo? Sí, pero una explosión pedagógica. Bien, lluvia de ideas. Recuerden esto, no pierdan de vista. Lo pueden utilizar en su parte laboral también, jóvenes, porque las estrategias de autonomía para el aprendizaje no solamente es propiedad de una escuela, sino de una sociedad, de una parte laboral. Si algunos de aquí llegan a ser gerentes, llegan a ser presidentes de una empresa, pueden utilizar en su reunión una lluvia de ideas que todos los que estén ahí, los colaboradores, den su punto de vista y detecten qué es lo que quieren solucionar, qué aspectos pueden evitar y cómo pueden llevar a cabo la gestión y evitar hegemonías. La palabra hegemonía significa dominio sobre otra persona. Hay que evitar ser esa hegemonía, sino provocar democracia. De eso se trata. Democracia, aunque la opinión de la otra persona sea una opinión débil, no argumentativa, también es necesaria que se dé y se exprese. Muy bien, vamos con la siguiente tesis, segunda estrategia, preguntas. Eso preguntas, claro, usted mira, oye, profesor, pero eso causa también enojo, ¿no? Causa incertidumbre, causa molestia. ¿Cómo que le voy a hacer preguntas a mi novia, a mi novia? No me diga esto, no me diga esto, profesor. No, 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 aquí no se trata. Bueno, si quieres hacer preguntas ahí, adelante. Les platiqué un poco que en el 399 a.C. murió un hombre, se podría decir un hombre muy leal en temas del conocimiento, era un poco panzón, andaba descalzo, era muy feo y estaba calvo. Tomaba, claro, tomaba vino, se la pasaba casi en fiestas, en banquetes, en el mundo griego. Antes de morir le dijo a uno de sus alumnos que fuera a pagar un caldo de gallina, ¿no? Que se había comido por ahí con sus discípulos, ¿no? Pidieron fiado para un caldo de gallina y se tuvo que pues pagar esa deuda, ¿no? Este hombre humorístico, un poco extraño, sabio, ¿no? Llamado Sócrates. Sócrates iba por la vida en el ágora, en la plaza pública, recuerden, la plaza pública es donde hay conversatorio. ¿Cuáles son las plazas públicas en el siglo XXI? El Internet, las redes sociales, son las nuevas plazas públicas donde se argumenta, se describe opiniones, pero también se discute falsedades. Sócrates iba haciendo preguntas sobre la justicia, sobre qué es el amor, qué es la felicidad, qué son las pasiones, qué es la libertad, qué es la muerte. Me parece que esas preguntas jóvenes sigue todavía en boga en este siglo XXI y no se ha resuelto, ¿no? Oye, profesor, ¿cómo? Sí, no, imagínese nada más que vayas en un mercado haciendo preguntas, ¿no? Oye, ¿qué es el amor? El amor es comprar la 4K de la televisión de 50 pulgadas, esa es la felicidad. Bueno, esa es emoción, ¿no? No, ¿cómo crees? Etcétera, ¿no? Son las mismas preguntas, curiosamente, que se siguen manifestando. Es como la felicidad.
No sabemos con exactitud qué es, pero tiene mucha demanda, más en diciembre, ¿no? Oye, regálame esto, regálame, sin fin de cosas. Pues bien, Sócrates fue el creador de la estrategia que se llama educación basada en preguntas. En preguntas. Claro está que si el docente no da seguridad al alumno, el alumno no va a preguntar por miedo. Recuerden que la educación antes del siglo XX había azotes. Por ahí hubo también casos de docentes que golpearon a los alumnos, tristemente. Pero la segunda estrategia es preguntas. Lo que se comprende y sobre todo las preguntas abordan el tema del saber y el tema de la comprensión. Es importante, jóvenes, que hagan preguntas. Preguntas, hay preguntas a preguntas, claro está. Hay preguntas también que no tienen sentido, pero hay preguntas que son auténticas, ¿no? Es decir, un ejemplo, les voy a platicar un poco, espero que estas historias no les aburra, jóvenes, hoy viernes, tacos al pastor, espero que estas anécdotas, este viejo filósofo el día de hoy no los vaya a aburrir. Pero curiosamente hubo por ahí un filósofo, educador, un estratega llamado Paulo Freire. Lo narra muy bien en su libro Pedagogía del Oprimido, donde fue a llevar lo que es el alfabetismo sobre el tema de ayudar a otras personas a leer, etcétera. Mucho analfabetismo, en efecto, en la época de Brasil, siglo XX. Y resulta que fue con un grupo de campesinos que trabajaban la caña de azúcar, etcétera, etcétera. Entonces él enseñó a través del conocimiento a que ellos se dieran cuenta cuáles eran sus circunstancias de vida. ¿Qué pasó con esos campesinos? Primero se hicieron la primera pregunta necesaria y sustancial que todos debemos de hacer. ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué vivo esta condición en la vida? ¿La podré cambiar o no? Observen, jóvenes, vean esta estrategia, es muy importante. Preguntas. Oh, ¿cómo? Sí. Y claro, la otra pregunta es, ¿ganaré más? ¿En algún momento ganaré más dinero? Esa fue la pregunta también que se hicieron los campesinos exigiendo una respuesta, ¿no? Entonces, esta estrategia que lo inventó Sócrates en el siglo IV a.C., la educación basada en preguntas. Vamos a ver qué más dice Julio Pimienta sobre esta estrategia. Aquí habla sobre cuál es la utilidad, ¿no? Claro está que necesitamos un pensamiento crítico de urgencia en este siglo XXI. Tenemos información, por supuesto, pero poca certeza del conocer. Que no dé vergüenza preguntar, jóvenes, cuando vayan al tema de un reclutamiento laboral, buscar siempre subir en la parte laboral, etcétera, tener mejores puestos, siempre preguntar, hacer buenas preguntas. ¿Cuál es la misión de este puesto? ¿Para qué me necesitan en esta organización? ¿No? Todo eso se debe de hacer, ¿no? Y claro, siempre va a haber, y como les he comentado, conocimientos a priori. Siempre tenemos un conocimiento de algo, aunque no sea certero, siempre hay un conocimiento previo. Siempre lo va a haber. Por ejemplo, un alumno que va en un aula de clases, se va a hablar, por ejemplo, de física cuántica, de teoría de la relatividad de Albert Einstein, de lo que es los agujeros de gusanos, del profesor Alfred, etcétera, un poco de física, de la teoría de los números, del propio Ramanujan, el de la India, etcétera. Entonces, uno puede preguntar, bueno, ¿conoce los números? Sí, claro, los números están en todas partes, como si fuera Pitágoras. Ah, perfecto. Siempre tenemos una noción de algo. La cuestión de esa noción que tenemos muchas veces no tiene mucha certeza. Por eso es importante este tipo de estructura. Claro está, les he comentado que en la vida hay muchos problemas, sin duda. Claro, usted mira, oye, profesor, ¿cómo? ¿Ya más problemas? No me diga esto, por Dios, no me diga esto. Bien, sí, pero hay problemas a problemas. Si ustedes problematizan su propia existencia en decir, bueno, ¿hacia dónde quiero llegar? ¿Cuáles son los medios y cuáles son los fines?
claro está, me pueden decir, oye, profesor, me recuerda a Nicolás Maquiavelo, 1513, el príncipe, que dice que el fin justifica los medios. Pero me parece que no es correcto, porque el fin tiene mucho que ver con el medio. Y los medios también va de la mano cargada con un tipo paquete de virtudes, ¿no? Es decir, una UCB de moral. Dame una UCB de moral, por favor, ¿no? Impresionante realmente, ¿no? Problematizar la vida, problematizar los temas. Y sobre todo, se habla de una metacognición. Recuerden que la palabra cognoscere significa en latín llegar a conocer. Llegar a conocer, cognoscitivismo, de ahí viene esa palabra, ¿no? Entonces, ¿qué vas a llegar a conocer? Eso es importante, jóvenes. No es suficiente el sentido común para resolver dificultades de la vida. No es suficiente. Es importante también utilizar esto. Preguntas. Claro está, usted dirá, oye, profesor, ¿qué utilidad le puedo dar a la vida diaria? Oh, muy bien. Hay que hacer preguntas. En el caso de un joven o de una chica, ¿no? Que diga, oye, me gusta este joven. Le voy a hacer preguntas. ¿Cuántos años tienes? ¿A qué hora vas por las tortillas? Ah, perdón, por el pan, etcétera. Todo esto es parte precisamente de esa educación basada en preguntas. ¿Se dan cuenta? Eso es importante, muy importante. Muy bien. Y claro está, vamos ya con la siguiente estrategia. ¿Alguna pregunta, jóvenes, de estas dos estrategias? Lluvia de ideas, preguntas. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Pueden escribirla sin ningún problema. ¿Algún comentario, jóvenes? Ok, perfecto, ilustre, muchas gracias. Ahora están muy callados, no sé si estarán pensando en el partido de el día de mañana, México contra Argentina, no sé cómo, no, espero que no estén preocupados por ese mañana que aún no pasa, ¿eh? Espero que no estén preocupados, jóvenes ilustres. No sé cómo les gustará aquí el fútbol, pero está duro el asunto, ¿eh? Está duro, está duro. Excelente. Eh, Perfecto, ilustre, muchas gracias. Excelente, Flor, gracias. Muy bien. Ok, sale pues cualquier cosa, jóvenes. Recuerden que ustedes hacen posible el constructivismo. Preguntas, cuestionamientos, tópicos, etcétera, etcétera. Y todo eso se va dando como término un poco más fuerte. Muy bien, vamos con la siguiente estrategia. La profesora Donna Ogle o Oglo, etcétera, etcétera, es una pedagoga de Estados Unidos. Ha trabajado mucho en temas de poder organizar lo que vamos a abordar, lo que necesitamos, lo que no necesitamos y cómo lo vamos a ir abordando. Por lo tanto, ella nos da precisamente en siglas en inglés SOA eh, sobre qué sé, qué quiero saber, qué aprendí. Esto es importante, ¿por qué? Porque recuerden que no todo lo del mundo es de utilidad para nosotros. Eso no lo pierdan de vista. Mucho se ha argumentado que todo es necesario. No todo es necesario. No todo es necesario. Por ejemplo, yo que leo mucha filosofía, no todos los libros de filosofía es necesario para mí. Debo de buscar. Yo soy más histórico. Me gusta mucho la historia. Me gusta más la parte del bloque histórico. Por lo tanto, ¿qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Qué aprendí? Es decir, a lo mejor no aprendí en esto. Ah, perfecto, se me aparto. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, eso va a ayudar precisamente que tanto se habla sobre el indagar y sobre todo tener una verificación de lo aprendido. Eso es importante, jóvenes, y sobre todo aquí pueden hacer un alto. Esto lo pueden hacer en su parte laboral para tomar decisiones, sobre todo.
en decir, bueno, ¿qué aprendí? Aquí no estoy aprendiendo mucho en este trabajo. ¿Qué voy a hacer? Ah, me voy a hacer un planteamiento nuevo. A lo mejor busque un nuevo proyecto laboral. En su universidad, comentando, bueno, me parece que aquí sí estoy adquiriendo conocimiento, perfecto. ¿Qué sé? ¿Qué quiero saber? ¿Y qué aprendí? Esos son los que maneja la profesora Donna en este tipo de estrategias que se puede utilizar, claro, en el ámbito laboral, por supuesto que sí. En capacitaciones también se da este tipo de estrategia. Y aquí viene precisamente cómo se llevaría a cabo de manera escrita. Sobre todo aquí comenta la profesora que siempre hay que llevar una realidad, una argumentación, un texto, descripciones. Y eso va a ayudar para que los propios que están involucrados en el conocimiento digan, bueno, vamos a ver, aquí está esta información. Ahora vamos a llevar a cabo todo esto, ¿no? En primer concepto es lo que ven aquí, lo que sé. Recuerden que eso es lo a priori, ¿no? Es decir, siempre sabemos algo. Por ejemplo, aquí les puedo preguntar, oye, ¿cómo ven el día de mañana el fútbol y el domingo España contra Alemania, etcétera? ¿Quién crees que gane, etcétera, etcétera? Y alguno puede decir, bueno, por eso a mí no me gusta el fútbol, pero puedo suponer que Argentina viene fuerte. No me digas esto. Lo que sé, ¿no? Lo que quiero saber, ¿no? Es decir, siempre existe dudas metódicas de parte de todos nosotros y lo que aprendí, ¿no? Esta verificación que le he dicho sobre el alcance que han tenido en cada una de las personas. Esto lo pueden hacer en el cuaderno, lo pueden hacer en el pizarrón, lo pueden hacer en una reunión, en una capacitación, en un taller, lo pueden llevar a cabo para que todos se involucren. Eso se puede trabajar muy bien en grupos, se puede trabajar individual para que todos puedan compartir. Esa es la siguiente estrategia que comenta el profesor Julio Pimienta, sobre todo para verificación, corrección y síntesis. Síntesis, síntesis. Muy bien, prosigo jóvenes, yo voy pero a todo caballo, como si fuera Rosindante de Don Quijote. Si alguien por ahí diga, bueno, profesor, oiga, ¿qué es esto? Etcétera. Muy bien, viene la utilidad. Aquí precisamente nos interesa también hacer una indagar, o comúnmente se dice en la evaluación curricular, diagnósticos. También vemos que va de la mano también qué tipo de relación tiene la persona que va a aprender con el conocimiento. Y sobre todo también viene nuevamente este tipo de presentación y, como les había comentado, una síntesis de los conceptos. Ese tiene la utilidad, este tipo de estrategias que se muestran en este momento. Y claro, aquí viene un pequeño ejemplo, como les he comentado, pueden hacer este pequeño cuadro por el cual lo pueden ir trabajando. Esto lo pueden trabajar mucho en una organización, sin ningún problema, con grupos de personas, cuando si alguno de aquí, no sé, se dedica a ser capacitador de una organización, etcétera, o gerente, o no sé, lo que ustedes quieran llegar a ser, la mejor versión de cada uno, los que están aquí, o ser un humilde profesor, ¿no? Oye, profesor, yo quiero ser un humilde profesor como usted, ¿a qué se dedica? Bueno, no tenemos tanta fama, nadie nos conoce excepto los alumnos por medio de esta plataforma que están muy callados, muy callados. Entonces, aquí pueden hacer un ejemplo, ¿no? Poner este cuadro y etcétera. Bueno, lo que sé, lo que quiero saber, lo que aprendí. Adelante, ilustre Yarancet, te escuchamos. Maestro, ¿podría poner la diapositiva anterior? Claro que sí, ilustre. Gracias. Sí, Ok. esa, gracias. No, es un gusto, ilustre. Muy bien. Ok, perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta este momento? ¿Algún comentario, algún escrito? Oye, profesor, le voy a Argentina. No, no, es que no escriban eso. No, ¿alguien que quiera comentar algo? Ok, muy bien. Bueno, no sé si ya terminaste, ilustre, de anotar. Bien, jóvenes, adelante, ilustre. Sí, maestro, ya terminé, gracias.
Es un gusto, Ilustre. Bien, jóvenes, ¿algún comentario por acá? ¿Alguna duda por ahí? ¿Alguna argumentación? Axel, Flor, Yair, Jesse, Jesús, Jorge, Kiani, ¿algún comentario que tengan? Ok, muy bien. Agradezco, Ilustre. Muy bien. Creo que un servidor sí se está dando a entender. Qué bueno, me da mucho gusto. Gracias, Ilustre. Muy bien, prosigo, jóvenes. Cualquier duda, adelante. Por ahí veo que ya están escribiendo, eso me da muchísimo gusto. Bien, vamos ya con, dentro de esto hay subtemas, ¿no? Y vamos a ver otras estrategias que tienen que ver. Las estrategias que acabamos de ver anteriormente, ahorita, tienen que ver con lo cognitivo, lo que vamos a llegar a conocer. La parte cognitivamente, emociones. Recuerden que gracias, Ilustre Jesús. Anteriormente, que no es suficiente tener estrategias del conocimiento, sino también es importante tener estrategias emocionales. Eso ya lo habíamos abordado, se lo habíamos comentado un poco al profesor Goleman, y también Howard Gardner, que hablaba de las estrategias de las inteligencias. Por ahí también se habla de estilos de aprendizaje. Recuerden que viene de los años 60 con la psicología, de que se habla sobre la parte de psicología educativa. Por lo tanto, para dar énfasis, para dar descripciones, etcétera, etcétera. Muy bien, vamos ya con el segundo subtema, que hablamos de estrategias que van a promover, van a llevar a cabo, van a sustentar la comprensión mediante la organización de la información. Eso es importante organizarla, por supuesto que sí. Hay mucha información. Lamentablemente a veces hay software libre, así se le llama software libre. Es decir, el software es la parte intangible de un sistema operativo, algo que no se ve, ¿no? Por ejemplo, un antivirus, el Office, etcétera. Y dentro de eso hay también redes de información, como es la Wikipedia, ¿no? Que a veces se toma información, pero no sabemos si esa información lo escribió un experto o alguien que estaba jugando nada más a escribir. Eso sí, eso es también tiene mucha dificultad porque uno busca información que tenga verificación científica. Por eso, para un profesor, no pide que busques información en la wiki, porque no sabes quién es el que escribió ese artículo. Puede ser un niño, un joven que esté jugando por ahí, nada más a engañar a muchos, porque hay mucha mentira en ello. Por eso es importante ver en este punto cómo argumentar. Veo por ahí, ilustre Jesse, que estabas escribiendo, pero ya no escribiste nada, Jesse. Espero que por ahí salga nuevamente esa argumentación y puedas escribir algo por esta vía. Muy bien. Prosigo, jóvenes. Bien, vamos con este tipo de tópicos, de descripciones. Eh, claro está que una de las habilidades para este siglo XXI, recuerden que el profesor Jean Delors, a partir él fue secretario de la UNESCO, al igual que en su momento se llevó a cabo ideas, organizaciones, etcétera, y también se vio dando pautas para que el sujeto pudiera llevar a cabo ciertos pilares educativos, cimientos, ¿no? Aprender a hacer, aprender a convivir con los demás, etcétera. Después de ese libro, La educación encierra un tesoro, los 4 pilares de la educación, se fue gestando nuevos pilares. Uno de esos es aprender a aprender. Y claro está que aprender a aprender son habilidades para este siglo XXI. Tanto informes laborales como manifestaciones laborales o parte también de la acción de una universidad, de los trabajos, todo tiene que ver con un aprendizaje siempre autónomo. Y eso es importante en esto, ¿no? Pero es importante también mencionar que en ser autodidacta es que tú lees con base a lo que tú quieras, y eso es importante. Yo, por ejemplo, me gustaría estar leyendo filosofía todo el día, ¿no? Los 36 diálogos socráticos, ensayos sobre la naturaleza de Heráclito, la rebelión de las masas de José Ortega y Gasset,
conjeturas y refutaciones al pensamiento científico de Karl Popper, etcétera, etcétera. Ese es ser autodidacta. Pero como necesito también estrategias para la autonomía, tengo que hacer cosas que vayan en camino de aspectos que sean parte de mi vida. Claro, la filosofía, por supuesto, lo utilizo en las clases, pero hay que enfocarse también en cosas prioritarias, como calificar para mí, enviarle retroalimentación, corrección, etcétera. Eso, por eso, muy bien lo comentó Fernando Sabater en su momento, por leer no te pagan, ¿no? Pero la lectura, comentó Sabater, te da posibilidad de poder conversar. Es lo que estamos haciendo, un conversatorio. Por lo tanto, organizar la información en este siglo XXI es una gran estrategia para nuestro tiempo. Muy bien, vamos a ver qué nos dice el profesor Julio Pimienta. Muy bien, cuadro sinóptico, primer estrategia de organizador de información. Ustedes lo han hecho, claro está, todo el mundo lo hace, hoy un cuadro sinóptico, un organizador gráfico, etcétera, ¿no? Pero vamos a ver también las propiedades, las fortalezas, las virtudes que tiene este tipo de acciones. Como pueden ver, este organizador gráfico permite lo que a veces no hacemos, clasificar. Y esto nos recuerda mucho a Abraham Maslow, ¿se acuerdan? La psicología de la educación. Abraham Maslow hablaba de clasificaciones de la vida. ¿Qué significa esto? Que lo primero, un ejemplo, imagínense que un joven diga, no, tengo que estudiar, ¿ya comiste? No, tengo que estudiar, espérame. Si hablamos de un cuadro sinóptico que dice que debemos de clasificar las prioridades, si tienes hambre no puedes estudiar. Primero, ¿qué debes de hacer? Comer, amar, convivir. Y luego viene el conocimiento. ¿Cómo? No me digas, profesor, ¿sí? Así es. Maslow hablaba de una forma jerárquica el tema de la autorrealización, pero no puede haber autorrealización, ni estrategia, ni autonomía si no están los factores necesarios para ello. Por ejemplo, inseguridad, delincuencia, narcotráfico. Todas estas cosas negativas, esos males, no pueden existir. Por lo tanto, este cuadro sinóptico, claro, no deberían de existir, pero existen. Este cuadro sinóptico nos ayuda para eso, para hacer una clasificación de información. Les he comentado, hay mucha información. Toda esa paja literaria es importante extraer en el cuadro sinóptico lo más relevante. ¿Para qué? Para que podamos entender hacia dónde quisiéramos ir. Eso es de vital importancia, jóvenes. Hay mucha paja, muchísima paja, y puede arder si no la organizamos correctamente, ¿no? Entonces, claro está que tiene sus llaves, es decir, cada una de las ideas evoca un pasado, pero también confluyen como si fuera un río hacia otro concepto. Cuadro sinóptico, primer concepto, primera descripción que nos comenta. ¿Cómo se realiza? Aquí viene ya unas estrategias que nos comenta el profesor Julio Pimienta. Es importante también identificar ese tipo de conceptos más relevantes, pero también ir aislando los que no son, ¿no? Y claro, se habla de jerarquías, y también se utiliza ese tipo de relaciones para hacer un concepto. Recuerden que este tipo de estrategias, jóvenes, este cuadro sinóptico no solamente se utiliza para la educación, sino para la propia vida. Cuando vayan a tomar una decisión o alguien debe tomar una decisión emocional, amar a alguien, una relación de noviazgo, pueden hacer, imagina nada más que estén ahí en su casa y un familiar le dice, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo un organizador gráfico, un cuadro sinóptico. ¿Pero para qué? Para ver si tengo una novia. No, ¿cómo crees? No. O un novio, etcétera, ¿no? Para eso sirve. Es decir, estando con esta persona, ¿qué voy a ganar? ¿No? ¿Cómo vamos a caminar? Este trabajo, ¿cómo voy a ir trabajando en este trabajo? Es decir, haciendo este reporte o no, ¿cómo? ¿Voy a hacer la tarea de este viejo filósofo este día o no lo hago?
¿Voy a recibir puntos extra o no? Etcétera, etcétera. Todo esto se confluye, conlleva, describe, argumenta este tipo de circunstancias que el día de hoy lo estamos viendo. ¿Cómo se realiza? Aquí está este tipo de estrategias. Muy bien, voy a proseguir, jóvenes, espero que estén tomando nota. Algunos no sé si me estarán escuchando o simplemente estaré yo hablando a la nada de Nietzsche, como si estuviera hablando al desierto, etcétera, etcétera. Muy bien, prosigo. Aquí viene ya la utilidad de ese organizador gráfico, ¿no? ¿Para qué se llega a utilizar? ¿No? Hablamos de relaciones de conceptos, ¿no? Es decir, ¿hay relaciones o no hay relaciones? ¿No? Sobre todo, dar un seguimiento del pensamiento, hablar de jerarquías y sobre todo, claro, queremos comprender cómo estamos, ¿no? A veces es difícil, jóvenes, pero este es importante. Este tipo de organizadores gráficos es importantísimo. Por eso, cuando ustedes hagan un reporte de investigación, utilicen organizadores gráficos. Yo inclusive les he dicho al alumno, aquí no hay entregas, claro, está en nuestra materia, pero pueden utilizar el organizador gráfico. ¿Para qué? Para que puedan hacer una jerarquía adecuada de su trabajo. O en su recámara, en su cuarto, pongan un organizador gráfico. Es decir, hacia dónde van y cuánto han crecido, ¿no? Es decir, lo que piensan ahorita no es lo mismo que pensaban hace años atrás. Bueno, espero que así sea, ¿no? Oye, ¿cómo sigo pensando lo mismo que hace 5 años atrás? No es posible, no es posible. Entonces, eso es lo que conlleva en este tipo de argumentación. Muy bien, aquí viene un pequeño ejemplo. Recuerden que este tipo de organizador gráfico va de la mano se puede decir, con un colado, hablando un término de construcción, ¿no? De construcción, no de construcción de Derrida, de construir, es decir, de construir. Esta construcción va a través de un colado, de una gran mezcla, en este caso es un texto, un concepto, una literatura. A eso nos referimos, jóvenes. De ahí se saca los organizadores gráficos o un reporte. Aquí viene un pequeño ejemplo, como pueden ver, conceptos relevantes, cómo se va relacionando cada una. Esto puede ayudar. ¿Cómo nos puede ayudar en esto? Recuerden que esto puede ayudar para que alguno o alguna vaya a hacer un reporte laboral, que son gerentes de una empresa, diga, voy a hacer, me acordé de este viejo filósofo que nos contó de organizador gráfico, la voy a utilizar para hacer un reporte laboral, una exposición, eso ayuda muchísimo. Vean, por ejemplo, si le echan un vistazo a la mañanera de este presidente de la República, utiliza mucho organizador gráfico porque es factible para la explicación, etcétera, etcétera. Entonces, la pueden utilizar para dar mayor énfasis en esto. Muy bien, prosigo. Y claro está, vamos ya con la praxis número 2 en esta segunda clase. ¿Alguna pregunta hasta acá, jóvenes? ¿Alguien quiera comentar algo? En el chat, ¿quieren anotar algo, jóvenes? Una pregunta, un comentario, etcétera, etcétera. Ok, agradezco tu comentario, ilustre Flor. Todo bien, profe. Gracias, Kiani. Muchas gracias. Gracias por su comentario, jóvenes. Esto significa que vamos bien, ¿no? Muy bien. Ok. Cualquier cosa, jóvenes, adelante. Lo pueden ahí abrir el micrófono, etcétera. Muy bien. Prosigo ya con la siguiente cuestión. Vamos con cuadro comparativo. Aquí el cuadro comparativo es claro que recuerden que la mayoría, cuando se hace una reunión laboral, a veces no hay conclusiones exactas. A veces tratamos de buscar conclusiones en la vida, en las empresas o en la parte académica.
A veces hay libros, por ejemplo, si le echan un vistazo a la mayoría de los libros, por ejemplo, El Conde de Montecristo, Cumbres Borrascosas, Oliver Twist, La Isla del Tesoro, sin fin de libros que hay por ahí, de novelas, de literatura. Muchos de los libros no tienen una conclusión. ¿Por qué? Porque el escritor lo ha hecho a propósito, para que tú des una conclusión personal. Por eso el cuadro comparativo tiene esa virtud, dar una conclusión. En cualquier momento, cuando estén en un taller o en el trabajo, buscando chamba, es importante dar una conclusión. En todo momento es importante. Por lo tanto, aquí es el cuadro comparativo, se dice que es. Se habla de una estrategia y habla también de semejanzas o diferencias de un acontecimiento a otro. Vean, cuadro comparativo, de vital importancia. Claro que sí. Muy bien, prosigo, jóvenes. Y aquí vamos a ver que este tipo de estrategias, cómo se llega a utilizar. Se quiere hacer comparaciones. ¿Por qué razón hacemos comparaciones? Para ver qué es lo que más nos conviene. Es un tema, sí, se podría decir un poco de ética. La ética estudia lo que va a pasar, no lo que ya pasó. Las estrategias hacen eso igual. Nos ayuda a organizar lo que va a pasar, pero para no olvidar lo que ya pasó. A eso nos referimos. Elementos y también habla de características de objeto o evento que va a acontecer y también afirmaciones. Recuerden que muy bien lo comentó Robert Schwartz en su libro Pensar para Aprender. Uno de los grandes errores que cometemos es que hacemos conjeturas sin saber cómo va a ser el evento, cómo va a pasar, ¿no? Entonces, eso es importante que no lo pierdan de vista, jóvenes ilustres. Muy bien, prosigo, ya también para que no los canse tanto, ahorita ya vamos a ir finalizando. ¿Para qué se utiliza? Aquí viene ya ese tipo de esencia, de propósitos, de descripción. Aquí habla sobre hacer comparaciones, pero sobre todo generar juicios de valor. Recuerden que por la vida vamos haciendo juicios. A veces esos juicios no son de lo más correcto posible. A veces hacemos juicios hacia otra persona que tampoco no son correctos, o hacen juicios sobre nosotros que no son correctos, pero cuando ya conoces a esa persona, dice, estaba en lo correcto, ¿no? O puede decir, no, 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 es que no estaba en lo correcto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, juicio de valor. Y también ayuda precisamente para obtener una información realmente específica y sobre todo le pegar una buen orden a nuestra cabeza que está como si fuera un látigo, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Está un poco desordenada. Ok, muy bien, prosigo. Y precisamente aquí viene un pequeño ejemplo que pueden ver en la diapositiva. Aquí viene ya este tipo de cuadro comparativo, pequeño ejemplo con algunos tópicos donde ustedes pueden clasificar, como pueden ver, los conceptos de forma totalmente, bueno, horizontal y luego viene la parte vertical de cada una de las características, ¿no? Recuerden que la parte horizontal es aristotélico, es decir, aspecto material, y la parte vertical es platónico, la parte de las ideas. A eso nos referimos este tipo de cuadro. A eso se refiere en propio organizador gráfico. Muy bien. Y vamos ya con dentro de otra estrategia. Bien, jóvenes, ¿algún comentario hasta acá? Hacer un pequeño alto. ¿Algún comentario? ¿Algún punto de vista? ¿Alguien que quiera alzar la mano? Adelante, jóvenes. ¿Qué le está pareciendo estas estrategias? ¿Está ayudando en algo? Etcétera, etcétera. ¿Qué te ha parecido, Ilustre y Arancén, estas estrategias?
Pues no puedo aportar mucho al tema, maestro. La verdad es que esto que estoy aprendiendo es muy profundo acerca de todas las estrategias que creo que no las había visto así, pero creo que sí tiene su grado de delicadez, ¿no? La forma en la que está dando la clase y todo eso, en lo personal, creo que está aportando mucho, ¿no? Y la parte de las reflexiones que usted está haciendo, como me comentaba en el correo, de que antes de piensa qué vas a hacer y respira antes de dar la respuesta, ¿no? Y creo que todo va encaminado hacia la clase, las reflexiones y toda esta parte. Sin duda, Ilustre, yo creo que te digo que a veces necesitamos poner un poco más de atención en qué es lo que estamos haciendo, sobre todo en la parte de nuestro trabajo, en la parte académica, y resulta que hay muchas estrategias para poder organizar bien nuestra vida. De eso se trata. Lo dices bien, Ilustre, organizar bien nuestra vida, pero también nos equivocamos, es decir, esa es la finitud humana, la equivocación. Pero tratamos de equivocarnos menos. Ese también es el propósito, de que nos equivoquemos menos. Las estrategias no solamente ayudan para adquirir nuevo conocimiento, nuevo aprendizaje, sino para que nosotros podamos poder estar con los demás. Uno de los pilares de la educación, aprender a convivir. La convivencia tampoco no es tan fácil, ¿no? Y más en esta época que nos hemos como acostumbrado a estar solos, a estar aislados, y resulta que eso merma la capacitación o la capacidad educativa de trabajar en grupo. Una de las habilidades que pide las empresas de este siglo XXI, y ya la han pedido desde el siglo XX, es trabajar en grupo, en equipo. Y claro, ustedes han visto que hay oficinas ya transparentes, todos están juntos. En la oficina te ves, y si no se genera una buena convivencia, va a ir generando un gran sufrimiento. Recuerden que la palabra angustia significa en latín angosto. La palabra angustia viene del latín clásico, que significa angosto, apretado. De ahí viene esa palabra apretado. Imagina nada más que traen una ropa muy apretada, ¿cómo se siente? Así se siente uno con la angustia, porque resulta que en la escuela donde estuve no me enseñaron a estar en equipos. Precisamente lo que muy bien comentó su compañera, respirar antes de dar una argumentación, pensar antes de actuar, puede ayudar para que nos equivoquemos menos. ¿Te vas a equivocar? Claro que sí. Yo me equivocaré, yo me seguiré equivocando, al menos que sea menos, ¿no? Bien, excelente apostillado, Ilustre. Vamos caminando, me da gusto que me sigan aquí, jóvenes. Y claro, no sabemos, puede ser que se dé un gran aprendizaje en todo esto. Muy bien, vamos con la siguiente estrategia, ya también para ir terminando, jóvenes, no los quiero tampoco dar tanto, va a decir el profesor, nos acaba de dar una vacuna terrible en estrategia, nos acaba de inyectar como si fuera, no sé, un antídoto, etcétera, etcétera, ¿no? Poco antídoto para estos tiempos. Muy bien, vamos con la siguiente estrategia que es correlación. La palabra correlación habla sobre un diagrama de modelos atómicos. Y fíjense, cuando hablamos de modelo atómico, no puedo evitar recordar a un pensador que dijo la siguiente frase: en el alma está la morada de nuestro destino. Lo dijo Demócrito, un hombre que conoció a Sócrates cuando estaba joven, un filósofo estratega brillante. Demócrito comentó que todo está constituido por átomos. Recuerden que ahora no sabemos con exactitud cómo es un átomo, suponemos cómo es, ¿no? Suponemos, conjeturas. Pero por lo tanto, esta estrategia de correlación, ¿qué tiene que ver con un átomo? Vamos a verlo a continuación, ¿no? Muy bien. Aquí precisamente este tipo de estrategias habla sobre cómo se puede llevar a cabo. Habla nuevamente de esa jerarquía,
Habla también de un círculo. Recuerden que el círculo tiene que ver con la espiral y la espiral describe un acontecimiento que se sigue repitiendo. Es como los errores que uno comete, es decir, los errores se cometen porque se sigue viviendo en un círculo de vida, no se ha generado una ruptura. A eso se le llama, lo comentó muy bien Thomas Kuhn, paradigma. Los paradigmas son modelos en términos como si fuera circular, se sigue repitiendo lo mismo, es decir, me levanto todos los días, voy al trabajo, vengo y así estoy años y años. ¿Por qué no romper ese paradigma en vez de decir, ah, bueno, voy a cambiar de trabajo, voy a hacer esto, etcétera? No sé, algo debe de ocasionar en tu vida ese tipo de inquietud para generar esa ruptura de paradigma. Y también hablamos sobre, en este tipo de estrategia, un tema central, es decir, no tema, sino un tema central. ¿Cuál es la prioridad de hoy? ¿Cuál es el tema que vamos a ir abordando? Y también se habla sobre eh, esta parte del círculo, este tipo de estrategias donde van a haber temas, el tema principal por el cual se tiene que ir organizando. Vamos a ver cómo se constituye. Muy bien. Y aquí viene precisamente para qué se utiliza este tipo de estrategias. Se habla de, recuerden que la lógica lo fundó Aristóteles del siglo IV antes de Cristo. Aristóteles llegó a decir que enojarse con la persona correcta en el momento correcto no es fácil. Eso es lo que dijo Aristóteles. ¿No? A veces uno termina enojándose con gente, no tiene nada que ver, ¿no? Es decir, enojarse con la persona correcta en el momento correcto. Eso lo dijo Aristóteles en su libro La Ética Nicomaquea. Por lo tanto, Aristóteles, como fundó la filosofía primera, como, bueno, se le llamó a la metafísica, pero el tópico o organón se le llamó a la lógica. La lógica estudia el correcto utilización de las palabras. Y también habla sobre la interpretación, a eso se le llama hermenéutica, y también se habla sobre la interrelación, también se habla sobre nuevamente el concepto a priori, indagar los conocimientos, ¿no? Muy bien, eso es precisamente para qué se utiliza. Vamos ya, aquí como pueden ver, un pequeño ejemplo, cómo se va relacionando este modelo atómico. Vean la parte central, aquí pueden poner la parte central siempre. Lo pueden hacer en una reunión laboral, lo pueden hacer en su escuela, etcétera. Es así como lo pueden ir organizando para que estudien mejor, para que puedan resolver problemas, para la chamba, para donde sea se puede utilizar esto. ¿Lo debemos de hacer? Claro que sí. Claro que sí. Es muy difícil. Es como, por ejemplo, es difícil manifestarlo, pero ahora lo están adquiriendo, lo están aprendiendo. Es, por ejemplo, llevar un diario personal. ¿Quién de acá tiene un diario personal? Oye, profesor, no me diga esto. Eso era para jóvenes de preparatoria, de secundaria. Todos deberíamos tener un diario personal, anotar qué hiciste en el día, qué cosas no llegaste a realizar y qué cosas no deberías de hacer. Eso lo empezó a utilizar esa estrategia un grupo de pensadores llamado los estoicos, ¿no? Zenón de Citium fundó la escuela del estoicismo. Por ahí si quieren leer a Marco Aurelio, está las meditaciones de Marco Aurelio, está también el pensamiento de Epicteto, que llegó a decir que en la vida no podemos evitar el sufrimiento, pero lo que sí podemos hacer es cómo vivir ese sufrimiento. No puedo evitar ese sufrimiento, pero puedo decidir cómo vivir ese sufrimiento y de qué forma. A eso nos referimos, jóvenes, en el tema central. Ese tipo de conceptos. Y al final de cuentas en un diario personal. ¿Cómo te ha ido? A lo mejor sirva para tus hijos en un futuro, para tus nietos, ¿no? Ah, me acuerdo que mi abuelita escribió este testimonio y ponía al final de su texto, demonios, ¿no? Algo así, un ejemplo, ¿no? Oiga, profesor, ¿cómo? Sí, estaba enojado, ahí puso demonios, no es posible. Eso es precisamente cómo se genera ese tipo de concepto. Muy bien, jóvenes. Y bien, vamos con la siguiente estrategia. Jóvenes, ¿algún comentario hasta este momento? Adelante, somos 8 participantes y me da mucho gusto, jóvenes. Me parece que no soy muy popular, pero vamos, ahí vamos poco a poco, ¿no? ¿Alguna pregunta por ahí, jóvenes? En el chat pueden anotar si les da pena hablar aquí.
¿Pueden comentar algo aquí en el chat? ¿Cómo vamos hasta acá con las estrategias? Ah, me parece moral, ya están ahí anotando. Muy bien, vamos ya con este tipo de estrategias, causa y efecto. Recuerden, les he platicado un poco que todo tiene riesgos. Vivir tiene riesgos, amar tiene riesgos, cambiar de trabajo tiene riesgos. Todo tiene riesgos. Usar la libertad tiene riesgos, ¿no? Es decir, todos quieren tener libertad, pero no quieren ser responsables con los riesgos. Oye, discúlpame, pero si no quieres riesgos, no tengas libertad. Eso es la respuesta, ¿no? Vivian, muchísimas gracias. Creo que vamos bien por acá. Muchísimas gracias. Eso es. Si alguien quiere tener libertad, que no pierda de vista el riesgo que va a ocasionar. Si alguien no quiere tener riesgos, no tenga libertad. Que alguien decida por ustedes, en vez de que decidan cada uno por su propia vida. Bien, vamos con el diagrama de causa y efecto. Comúnmente se le llama el diagrama de Ishikawa. Este tipo de estrategia lo utilizan mucho en la administración de empresas. Un servidor, bueno, ahorita que pues ya tengo el doctorado, pero cuando inicié mi licenciatura, con esa ilusión que tienen cada uno de los que están aquí presentes, que déjenme decirles un secreto, se contagia ese entusiasmo, se contagia ese humor. Bueno, casi no hablan, pero se contagia ese tipo de emoción. Pues curioso, ya en su momento yo en la licenciatura llevé al propio Ishikawa, lo revisamos en administración de empresas y vimos precisamente ese diagrama de pescado. Todo tiene una causa, todo tiene causas. Aristóteles le llamó las 4 causas: causa material, causa formal, causa eficiente y causa final. ¿Cuál es la causa final? Yo estoy aquí. ¿Cuál es la causa eficiente? ¿Qué provocó que yo hubiera terminado mi carrera y ahorita pues tengo un trabajo muy importante? ¿Cuál es la causa eficiente? Ah, el esfuerzo. Claro está, las estrategias. Recuerden, las estrategias para el aprendizaje son medios, nunca fines. No pierdan de vista esto. Son medios, al igual que el trabajo, al igual que el dinero, al igual que la profesión. Son medios para fines. Ejemplo, si podemos decir, bueno, yo trabajo mucho, pero nos vamos de viaje. Son fines, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver el diagrama de causa y efecto del profesor Ishikawa. Claro está, maneja un diagrama de pescado, el diagrama de pescado, por el cual eso se utiliza mucho en las organizaciones jóvenes. Cuando pretendan arreglar un departamento, es decir, dentro de la empresa, cuando pretendan ustedes tomar decisiones, pueden hacer un diagrama de pescado en su cuarto, en su recámara, un papel bond, ponerlo ahí, dibujarlo y decir, a ver, voy a tomar esta decisión, ¿cuáles serían los efectos? Me voy a ir de la casa, ¿cuáles serían los efectos? Estos son. No me voy, no. Un ejemplo así, algo general, etcétera, etcétera. Muy bien, prosigo. Ok. Muy bien, vamos ya con cómo se realiza. Aquí viene ya la instrucción. eh, Viene precisamente la cabeza bueno, no es un pez, ya es un pescado porque ya fue capturado, ¿no? En este caso se coloca la cabeza del pez, el problema que se va a analizar y a través de la cabeza viene todo lo que va a ocasionar, cómo llegamos, es decir, esa es la causa final. Ahora, ¿cuál es la causa eficiente? ¿Cuáles son todo lo que conlleva atrás, ¿no? Entonces, aquí viene ya en la parte superior del pez, eh, se coloca esas categorías de esas dificultades, ¿no? Y también, y claro, se va identificando cada uno del espinazo del pez, etcétera, cómo se va haciendo la categoría desde la cabeza hacia atrás, ¿no? Cómo se puede ir dando, gestando y demás. Claro está que a través de esto vamos dando ideas. A ver, yo opino esto, yo voy haciendo esto, categorías,
y sobre todo se va a discutir. Se quiere que a través de la discusión podamos llegar a un acuerdo. Pero esto, recuerden, lo que es el diagrama de Ishikawa, el diagrama de pescado, se puede hacer también de forma individual. Claro que sí. Eso tiene ese concepto individual y colectivo. Tiene esas dos connotaciones para que lo tengan presente y lo puedan ir organizando correctamente. Muy bien, creo que están tomando nota. Rápidamente voy a pasar aquí que, bueno, la utilidad. No sé si ya tomaron nota, jóvenes, de esta diapositiva, pero bueno, es así como lo pueden llevar a cabo para que no lo pierdan de vista. Recuerden, cuando vayan, por ejemplo, en la calle, en una combi, en un transporte público o en su auto, pregúntense, ¿por qué estoy en este momento, en este lugar y en esta hora aquí? Esa es la causa final, ustedes. ¿Por qué llegué aquí? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera venido en este momento? Hubiera sucedido algo distinto. A eso se le llama en griego. Esta es otra estrategia que lo pueden utilizar si alguien quiere hacer su diario personal. Se le llama ucronía. Esa estrategia se llama ucronía. ¿Qué significa? ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si? Esa estrategia nos ayuda para valorar lo que tenemos en este presente. ¿Qué hubiera pasado si? ¿Qué hubiera pasado si no hubiera entrado a estudiar esta carrera? ¿Dónde estuviera ahorita? ¿Hacia dónde quisiera ir? ¿Hubiera cambiado todo? ¿Qué sería de mí? ¿No? ¿Qué hubiera pasado si? Ucronía. Ucronía. A eso nos referimos, causa y efecto, jóvenes ilustres. Bien, vamos a ver la utilidad de esta estrategia. Y claro está, hablamos de análisis, por supuesto que sí. Claro, queremos y pretendemos precisamente eh, que se pueda resolver. Y claro, identificar las causas y los efectos, diferenciar, comparar y sobre todo agrupar. Para eso vamos. Para eso vamos en este tema de las propias estrategias. Y claro está, el diagrama de pescado, pues hay mucha utilidad en ello. Pueden dibujar un pequeño pez. Claro está el pez que no práctica transparente, que tenga ahí su esqueleto, etcétera, y poner el problema en la cabeza del pez, dibujarla o escribirla y en cada una de estas espinas de este pez escribir qué ocasionó todo ese problema, de dónde viene, ¿no? Causa y efecto. El efecto ya está, ahora vamos a ver las causas. Recuerden, el problema a veces es que pretendemos solucionar las causas en vez de solucionar el efecto. Vean, vamos por los efectos, no las causas, ¿no? Por eso a veces los problemas no tienen soluciones viables ni profundos a largo plazo, porque lo que estamos solucionando son los efectos y no las causas. Por ejemplo, la delincuencia es un efecto, pero ¿cuáles serán las causas? ¿De dónde vendrá? ¿Siempre ha existido así? ¿Qué lo ocasiona? Todo eso son preguntas que es importante solucionar dentro del ámbito y diferentes circunstancias, sobre todo de diferentes índoles a nivel descriptivo. Muy bien, jóvenes, ya nos queda ya 5 minutos. Hasta ahí le vamos a dejar. Hablando desde mi experiencia, Dios mediante, hablando desde mi experiencia, porque puede haber aquí, no sé, algún marxista, no lo sé. Pero Dios mediante el día de mañana les voy a compartir este video, que ojalá que sirva de apoyo, de ayuda, no lo sé. Y les voy a compartir la segunda tarea que me la van a enviar la siguiente semana. A los que me enviaron su primera tarea de pensar para aprender, ya les califiqué la actividad y ya tengo guardada en mi Excel la primera calificación, que son décimas. Van a haber en total 5 tareas. Vamos a tener 5 clases y espero que me puedan acompañar. Ya si veo que no hay nadie, pues
daré la clase en la nada de Nietzsche, el nihilismo, como se dice en latín, la nada, ¿no? Por lo tanto, y claro, para los que entraron otra vez, han entrado por acá, recuerden que las primeras 2 autoevaluaciones se van a poner hasta el día 4 de diciembre, hasta el día 4 por apoyo a los estudiantes, por ese problema de entrar a la plataforma, etcétera, etcétera. Muy bien, jóvenes, antes de despedirnos, ¿quieren comentar algo ahora sí? Abran su micrófono con esa voz fuerte desde el alma, expongan su punto de vista, ¿qué les pareció? ¿Cómo ven la materia? Maestro, perdón, Sí, entendí bien, la evaluación de del tema 1 y el tema 2 es hasta el 4 de diciembre. exactamente, Ilustre. Al rato les envío un mensaje escrito. Sí, el 1 y el 2 ya ves que era para el día 27, Ilustre. Los que me están escuchando también, es para este día 27, en 2 días, pero por dificultades de que se está actualizando el software de la plataforma Neo, nuevo escenario, nuevo matiz, por eso se va a poner hasta el día 4 de diciembre para apoyar a los estudiantes. Ok, muchas gracias, maestro. Muy bien, Ilustre. ¿Qué te llevas de esta clase el día de hoy, ya aprovechando que estás ahí argumentando? Eh, bueno, me pareció en general muy interesante, sin embargo, creo que abre en mi mente muchas posibilidades. Un ejemplo es los cuestionamientos que usted mencionó en el ejemplo de que si uno va a una entrevista de trabajo, pudiera hacerse preguntas que normalmente nos da miedo hacer o realmente reprimimos esa parte porque pues vamos ajenos a lo que vaya a suceder. Sin embargo, ya viéndolo así como lo plantea, creo que nunca se me hubiera ocurrido hacerlas. Sin embargo, creo que, como usted dice, no está mal preguntar, creo que está más mal quedarse con las dudas que generan una serie de confusiones a nivel personal, ¿no? Entonces, este tipo de razonamiento, o sea, que no había considerado, me parece, la verdad es que muy, muy interesante. Sin du- Sí, sí, dígame. no, adelante, adelante, Ilustre, adelante. También me agradó lo de el diagrama de Chicago. Yo ya lo había utilizado. Lo utilicé como parte de información que nos da nuestra empresa. Sin embargo, no lo había entendido. Sí, sí sé en qué consiste, ¿no? Implementarlo. Pero toda la información que nos da antes, súper interesante, ¿no? Creo que hay cosas que puedo compartir con gente con la que trabajo, y creo que pueden aportar también muchísimo al desarrollo que hacemos en conjunto. Totalmente, Ilustre, y espero que, ojalá que este servidor te haya explicado correctamente el diagrama de pescado de Ishikawa. Es decir, hay efectos, pero ¿de dónde viene ese efecto? ¿Cuáles son las causas que lo provocó? ¿No? Es decir, por ejemplo, una institución educativa que está perdiendo muchos estudiantes, hay mucha deserción escolar, ese es el efecto ya, pero ¿cuáles son las causas? ¿Por qué no trabajar en las causas? Armar organizaciones adecuadas para las causas. Por eso sirve el diagrama, para exponer y poder verla correctamente ahí, dónde está el problema y desde ahí poner todos los recursos humanos, económicos, para poder solucionarlo. Ilustre, lo comentas bien. También la parte laboral, cuando vamos a una entrevista que cuenta mucho el lenguaje de los gestos, lo vamos a ver más adelante con una profesora llamada Flora Davis. Ella tiene un libro que se llama así, El lenguaje de los gestos. Rápidamente les platico. Se hizo un pequeño experimento en una tienda ahí en Estados Unidos, donde entró una persona bien vestida y resulta que por ahí anduvo pues dando vueltas por el pasillo sin comprar nada, pero la gente que estaba ahí en caja no le tomó importancia, ni tan siquiera pensó que era algo, no sé, simplemente estuvo dando vueltas y salió de la tienda sin comprar nada. Esa misma persona se cambió de ropa y se puso una ropa muy sencilla
y entró, y de inmediato las personas iban detrás de él, pues pensando que iba a robar algo. A veces la forma como nos vemos, la forma como nos ven los demás, cuenta mucho. Por eso no pierdan de vista el aspecto físico de su profesión. La profesión no solamente se alimenta la mente, sino se alimenta el cuerpo. Un profesionista debe de estar alimentado también físicamente, como comúnmente se dice, como te ven, te tratan. Recuerden, Flora Davis, el lenguaje de los gestos. Los gestos dicen más que las palabras. Y cuando vayan, por ejemplo, a una entrevista de trabajo, hay que preguntar, ¿cuánto pagan aquí? ¿Cuánto es el salario? ¿Qué pasa si, por ejemplo, un trabajador se empeña? Uno puede ir creciendo de forma totalmente vertical. Claro que sí, hasta gerente general, perfecto. ¿Qué necesitamos para eso? Pues necesita cubrir esto. Perfecto, yo quiero esto. Todo eso te puede ayudar para que te des cuenta cuáles son tus límites, cómo lo puedes lograr y qué cosas también son tus límites en la vida. Eso es importante, no lo pierdan de vista. El lenguaje de los gestos desde Flora Davis. Excelente apostillado ilustre. Espero que este diagrama de Ishikawa lo haya explicado correctamente. Recuerda, aquí ir por también los efectos y las causas. Eso es importante, más por las causas que provoca el efecto. Muy bien, excelente apostillado. ¿Alguien más, jóvenes? ¿Alguien más quiere compartir aquí? Abre el micrófono. Por ahí vi ilustre Moisés que ibas escribiendo algo, pero ya no escribiste. Parece que no sé qué habrá pasado. Jorge, ¿cómo andamos por acá? Un comentario final. Ilustre Flor, ¿quieres comentar algo? Nada, profe, me pareció todo muy claro. Me pareció interesante el diagrama del pez. Sí. Ya lo había utilizado anteriormente en la preparatoria y me pareció todo muy bien. Ninguna duda, todo quedó claro. Gracias. Gracias, ilustre Flor, como siempre muy pragmática. Muchísimas gracias. Y claro, sin duda alguna, pues ya tiene sus años, el método de Chicago, claro está, no estoy diciendo que ya tenemos años, no, pero ya tiene sus años el método, sigue actual totalmente. Aquí dice ilustre Darío, es interesante ver cómo cada método tiene su origen y trasfondo, totalmente ilustre Darío. Toda persona tiene un origen y también una finitud, ¿no? Eso sin duda nos quedamos con eso. Bien, jóvenes, me dio mucho gusto haber compartido las ideas. Pasen la voz todos los viernes, un encuentro sincrónico y espero que puedan acompañar a este viejo filósofo. Ya iremos comentando cómo le fue México contra Argentina. Si alguien va a ver el partido, no lo sé, no lo sé. Ahí les deseo, pues, gritar gol o gritar maldición, no lo sé. Realmente no lo sé. Pero pasen la voz. Los viernes nos vamos a ver aquí. Este es nuestro segundo encuentro el día de hoy. Vamos a ver el tercer encuentro que les voy a enviar literatura, les voy a enviar inteligencias múltiples. Va a ser esta aventura muy emocionante. Y claro está, aquí nos vamos a desear todos feliz año, los que son creyentes, feliz Navidad, etcétera, etcétera. Por acá nos vamos a ver más adelante. Muy bien, jóvenes, el día de mañana les comparto ya la segunda tarea. Recuerden que la primera evaluación y la segunda es para el 4 de diciembre y vayan trabajando con pauta, no se precipiten. Muy bien, jóvenes, cuídense mucho y tengan un buen descanso y les deseo lo mejor. Bye, bye. Cuídate mucho, Vivian, te deseo lo mejor. Cuídate mucho, Darío. Bye, bye, jóvenes. Adiós, maestro, gracias. Bye, bye, cuídate.